La expansión del Imperio Romano se debió, en gran medida, a la construcción de una densa red viaria que les permitió llevar su cultura por todo el Mediterráneo. Accidentes geográficos como profundos valles y ríos, montañas o pantanos no fueron ningún impedimento para llevar a cabo su plan de expansión. Donde no era posible el paso, se construyeron grandes puentes como este, de una perfección tal que aún hoy, 2000 años después, seguimos haciendo uso de ellos. Pero, para erigir estas impresionantes construcciones, ¿qué materiales se empleaban? ¿De qué tipo de herramientas se servían? ¿Qué máquinas utilizaban? ¿Cómo construían dichos puentes? ¿Quiénes participaban en su construcción? Los ingenieros romanos se valían principalmente de la madera y la piedra en este tipo de obras. Los carpinteros talaban los árboles que encontraban a su paso para construir máquinas y elementos auxiliares a la construcción. Por otra parte, los canteros localizaban afloramientos rocosos en donde obtenían la piedra que necesitaban. Las herramientas empleadas por los maestros canteros eran sencillas y estaban diseñadas para golpear, medir, desbastar o cortar las rocas. Algunos de estos útiles eran la maza, la sierra, el trinchante, la escoda, la picola, el puntero, la maceta, el cincel o la escuadra, entre otros. Con estas herramientas, ingenio y muchas horas de duro trabajo, horadaban las montañas, extrayendo las piedras en grandes bloques de varias toneladas de peso. Llegados a este punto, los trabajadores disponían de dos posibilidades. O bien transportaban estos monolitos desde la cantera hasta la zona de la construcción, donde serían preparados, o bien los dividían allí mismo en bloques de menor tamaño para facilitar su transporte y preparación. La separación de estos monolitos no era un proceso excesivamente complejo, aunque sí muy delicado, pues la piedra podía quedar inutilizada en el transcurso de la operación, si se fracturaba inadecuadamente. Para fracturar estas masas de piedra, el especialista localizaba las vetas o líneas de fractura de las rocas y practicaba pequeños orificios a lo largo de estas. Posteriormente, introducían en estos huecos cuñas de madera seca o de metal. Con las mazas percutían con golpes secos sobre las cuñas, con lo que los bloques se abrían a lo largo de las vetas. Estos trozos de menor tamaño eran rebajados y tallados en todas sus caras hasta escuadrar las piezas. De esta forma, obtenían cubos de diferentes tamaños, que podían situarse unos sobre otros para levantar cualquier tipo de estructura. Desde la cantera hasta la obra, los monolitos se transportaban con un ingenioso aparato que se denominaba máquina de metágenes. Este dispositivo consistía en encajar en los extremos de la piedra dos enormes ruedas de madera. Así podía ser desplazada rodando hasta donde fuese necesario. Los bloques de menor tamaño se colocaban sobre trineos que eran arrastrados por hombres o animales. Para levantar los pesados sillares, utilizaban máquinas elevadoras de gran tamaño, que eran accionadas por la tracción de varios obreros y situaban los sillares a la altura deseada. Esta que contemplamos se denomina cabria simple y eleva los bloques de mediano tamaño. La cabria de tambor era empleada para manejar sillares de gran peso. Al interior de cada una de estas ruedas accedían 2 o 3 esclavos que, con su peso, iniciaban su rotación
y por consiguiente la elevación de los sillares. El tornillo de Arquímedes era utilizado para evacuar grandes volúmenes de agua. Este aparato estaba formado por una estructura cuadrangular de tablones de madera, que contenía en su interior un tornillo sin fin, que al girar hacía ascender el agua y expulsarla por su extremo superior. Esta balsa se utilizaba para clavar tablones de madera en el lecho del río. Una pesa atada al extremo de una cuerda hacía las veces de martillo. El empleo de todas estas máquinas y el trabajo conjunto de ingenieros, topógrafos, carpinteros, canteros, obreros y esclavos hacían posible la construcción del puente, que se realizaba de la siguiente manera. Utilizando la balsa, se clavaba en el lecho del río una doble hilera de tablones de madera, formando una estructura cuadrangular, cuyo espacio interior se rellenaba de arcilla. Posteriormente, el tornillo de Arquímedes extraía toda el agua contenida en el interior de la estructura. Con esta operación, se podía trabajar en seco sobre el lecho del río. Una vez que se había desecado la zona, se construía la cimentación. Uno de los extremos de esta estructura poseía generalmente un perfil triangular, que se orientaba siempre enfrentando a la corriente para ofrecer la mínima resistencia al agua. Sobre la cimentación se levantaban las pilastras del puente, superponiendo los sillares que previamente habían sido cortados y tallados. Y llegaba el momento más delicado de todo el proceso: la construcción del arco. Entre dos pilastras se situaba una estructura de madera que servía de molde y soporte para el arco, denominada cimbra, sobre la cual se colocaban una a una las dovelas hasta completar el arco en toda su profundidad. Una vez completados los arcos, sobre estos se construía la calzada. Ya tan solo restaba retirar las cimbras e inaugurar la obra.